Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast en el que hablamos con profesionales de la contratación pública de todos los ámbitos y que hace el equipo de gobierno para facilitar la actividad profesional a todos aquellos que nos dedicamos a este apasionante mundo de la contratación pública. Tengo conmigo a una amiga del podcast, a Consuelo Doncel. Hola, Consuelo. Buenas, ¿qué tal, Sergio? A Consuelo la conoceréis porque ya pasó por aquí a modo conferencia y demás. Y creo que podcast incluso, no estoy seguro si es tantos podcast, madre mía, ¿quién iba a decir que la contratación iba a dar para tanto? Y hoy va a venir a hablarnos pues de un tema que ella conoce bien, como ya sabéis, y que creo que es muy importante, todo el mundo lo resalta y que, aunque parezca que no, es fácil equivocarse. Y es la elaboración de los planes de contratación, la gestión, todo lo demás. Consuelo nos va a contar en un podcast de estos cortitos de 10 minutos qué hay que hacer para no liarla con el plan de contratación. Así que, Consuelo, el micro y la pantalla son tuyos. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Siempre es un placer participar y poder hablar de la contratación pública. Y en este caso, centrándonos en la planificación, yo quería empezar por señalar brevemente por qué considero que es importante que planifiquemos en las entidades locales, o en cualquier administración pública. En primer lugar, porque facilita la organización interna del servicio. Es decir, cuando conocemos exactamente toda la contratación que realizamos y la tenemos acotada y delimitada, es mucho más fácil poder organizarnos a nivel interno y poner de manifiesto las necesidades que tenemos y que se ponen precisamente de manifiesto cuando intentamos sacar determinadas licitaciones y nos damos cuenta de las carencias que tenemos a lo largo de la vida de los contratos. En segundo lugar, porque considero que es una muy buena fórmula para evitar las irregularidades administrativas que se dan con mucha frecuencia. Hablamos, por ejemplo, de prórrogas irregulares de los contratos, que en determinadas ocasiones suceden simplemente porque no sabíamos que nos cumplía el contrato y ya no hay posibilidad de poder licitar y al final pues se cometen determinadas irregularidades como esas prórrogas que no están permitidas por la ley o vamos continuando un contrato menor detrás de otro. Se hacen incluso también esas irregularidades que consisten en prorrogar contratos que ya están vencidos antes de que venzan, en fin, que se dan determinadas situaciones que con una adecuada planificación en la que yo conozco perfectamente cuándo cumplen mis contratos y si cabe la posibilidad de que puedan ser prorrogados, si están previstos en los pliegos, evitamos ese tipo de circunstancias. Es muy importante además, porque ya lo hemos puesto de manifiesto en muchas ocasiones, que la contratación pública se ha convertido también en un foco muy importante de lucha contra la corrupción y que por lo tanto esa planificación genera un marco de integridad muy importante en la organización y que yo creo que es muy importante resaltar y hacer valer por parte de los operadores jurídicos que nos movemos en el ámbito de la contratación para poner de manifiesto, sobre todo también a los políticos, la importancia que tiene esa planificación, porque si planificamos tendremos un marco de integridad que nos dé la cobertura jurídica suficiente para saber que nuestra actuación va a estar guiada por los principios de la contratación pública, que al final es a lo que deberíamos tender siempre. Sí. En tercer lugar, porque conocemos nuestras licitaciones nosotros a nivel interno, pero también porque las van a conocer nuestros licitadores. Es decir, con una publicación de nuestro plan le damos a conocer cuáles son nuestras intenciones y cuáles son nuestras necesidades a nivel de contratación y los licitadores pueden preparar con tiempo las licitaciones, porque en determinadas ocasiones nos encontramos que damos un plazo excesivamente breve para presentar ofertas y los licitadores no tienen la capacidad suficiente para poder hacer frente a a esos pliegos o si son expedientes especialmente complejos. Con lo cual, que sepan exactamente qué es lo que vamos a licitar nos da seguridad jurídica a nosotros, pero también le da seguridad a ellos. Con lo cual, yo creo que estos son unos motivos suficientes como para poder apostar de forma definitiva en nuestra organización por la planificación. ¿Y cuáles son los problemas o cuáles son los errores frecuentes con los que nos podemos encontrar a la hora de llevar a cabo esa planificación? En primer lugar, pensar que la planificación es compleja o que la elaboración de un plan es complejo y difícil.
no tiene por qué ser cierto, no se trata de elaborar un plan excesivamente ambicioso, se trata simplemente de que adecuemos las necesidades de nuestra organización a nuestro plan. Podemos vernos, nos puede resultar muy llamativo determinados planes que pueden resultar muy interesantes, pero lo importante es que nuestra organización tenga un plan con independencia del tamaño que tenga. No es hacer un plan muy extenso, sino un plan que sea sobre todo realista. Es muy importante tener un plan realista, con lo cual no podemos excusarnos en que elaborar un plan necesita medios, porque no es cierto. Solo necesitamos estar organizados y saber qué necesitamos y cómo funciona nuestro departamento de contratación. Ese primer error yo creo que es importante salvarlo para poder seguir trabajando en esa planificación. En segundo lugar, no contar con la parte política de la organización. Es importante que sean conscientes de la importancia que tiene. No podemos planificar de espaldas a la organización política, porque la dirección política es suya, son ellos los que determinan cuáles son las necesidades de la corporación y es prácticamente imposible hacerles entender que necesitamos tener organizados nuestros contratos si ellos no creen firmemente en esa planificación. En tercer lugar, no contar en nuestro plan con todos los contratos. No se trata solamente de incluir en nuestro plan los contratos, digamos, mayores o que exceden de los límites del contrato menor, es decir, que tienen que estar sujetos a licitación, sino que es necesario que controlemos toda nuestra contratación, los menores, pero también los mayores, es decir, una contratación conjunta. ¿Por qué? Porque si yo no examino la contratación menor que tengo, no voy a saber cuáles son los contratos recurrentes que tengo. Y si no sé dónde tengo esa recurrencia en la contratación y que de repente los mismos contratos se repiten año tras año y yo no los pongo de manifiesto, no puedo preparar las licitaciones de ese tipo de contratos. Con lo cual, no basta solamente con fijarnos en esa contratación mayor, sino que tenemos que ser muy conscientes de que la contratación menor importa mucho. Que son facturas porque todavía no se han tramitado los expedientes, que espero que no suceda, y tengo facturas, esas facturas son contratos menores y hay que darle esa consideración, con lo cual hay que incluir toda la contratación del ayuntamiento. Y eso es muy importante porque es la única forma de hacer un diagnóstico real de nuestra situación para poder poner en marcha la planificación. En tercer lugar, también, no contar con las áreas, con las distintas áreas. Si nuestra organización tiene una mínima estructura, hay que contar con ellas, hay que preguntarles cuáles son sus necesidades, hay que involucrarlas en el sistema de la contratación, porque la contratación pública en la organización es transversal, afecta a todas las áreas porque contratamos para todo el ayuntamiento, con lo cual todo el ayuntamiento tiene que conocer lo que contratamos y tiene que ser consciente de que su participación es fundamental para que pueda salir adelante esa contratación. Y por último, lo que decía en respecto de los errores, no tener controlado exactamente esa contratación, es decir, desconocer lo que tenemos. No se trata de que ese control se ejerza a través de un mecanismo muy complejo. En determinadas ocasiones basta con un simple Excel donde reflejemos cuáles son los contratos que tenemos, cuál es su vigencia, cuándo van a finalizar. Y precisamente esa información es la que luego nos va a permitir llevar a cabo la elaboración del plan. Luego nos quedarían también dos partes esenciales muy importantes, que son las del seguimiento y luego la de la evaluación. En materia de seguimiento del contrato, por supuesto, fundamental la figura de los responsables del contrato. Los responsables del contrato que se incorporan en la ley de contratos como obligatorios y que yo considero uno de los mayores aciertos que tiene la ley de contratos, es importante que se designen para todos, para los contratos menores y también para los contratos mayores. Y tienen muchísima importancia en la planificación, porque el responsable del contrato nos va a decir cómo se está ejecutando, dónde están los problemas que se está encontrando en la ejecución y desde ahí podremos plantear soluciones para plantear licitaciones que se ajusten más a las necesidades del contrato. A lo mejor el responsable del contrato nos indica que hay un contrato en el que hemos definido determinadas cláusulas que han supuesto una dificultad de aplicación para el licitador. Si lo sabemos, podemos modificarlo para el próximo pliego que vaya a salir. Con lo cual, la figura del responsable del contrato está íntimamente relacionada no solo con la fase de preparación de los contratos, sino también con la propia planificación de la entidad. Y por último, la fase de la evaluación. Yo creo que la evaluación sigue siendo, incluso para los que llevan a cabo una planificación, sigue siendo la asignatura pendiente. Y la evaluación es muy importante, porque la evaluación es la que nos determina
en qué punto hemos llegado al final de nuestra planificación. Si hemos planificado a un año, a final de año podremos saber qué contratos finalmente salieron a licitación, cuáles se nos quedaron por el camino. Si tuvimos licitaciones desiertas, ¿cuál es la situación de esa llegada a término de los contratos? Si ha habido prórrogas, si hubo algunos problemas en la licitación, y todo ello nos da mucha información para preparar el plan siguiente. Con lo cual, la fase de evaluación es fundamental y sobre todo tenemos que ser conscientes de que a día de hoy tenemos importantes herramientas de estadísticas que nos permiten poder establecer unas comparativas respecto de las licitaciones que se han realizado otros años, si hemos incrementado las licitaciones, si por el contrario han bajado y hemos realizado más contratos menores que otros años y saber por qué. Es decir, que cuando nosotros somos capaces de controlar la contratación, sabemos exactamente cuáles son nuestros problemas y cuáles son, y además nos da también importantes pistas de cuáles deben ser las soluciones. Con lo cual, desde mi punto de vista, la planificación es un elemento esencial en las organizaciones, no es excesivamente complejo, solo requiere predisposición por parte de todos los implicados en la contratación, que en un ayuntamiento es prácticamente toda la corporación, y merece la pena porque los resultados que se obtienen son muy favorables para el funcionamiento de la contratación en el ayuntamiento. Muy bien, pues voy a hacer un pequeño resumen, a ver si me he enterado de todo y no me dejo nada, ¿vale? Entonces, lo primero y principal es que hay que planificar. La primera cosa para no liarla con un plan de contratación es que hay que planificar, porque es muy bueno, porque facilita la organización, evita irregularidades, potencia la integridad y nos permite conocer nuestras necesidades de contratación pública, ¿vale? A partir de ahí, ya que hemos decidido lo básico que es hacer el plan, tenemos las siguientes cuestiones. Primero, hay que entender que no tiene por qué ser difícil. Hacer un plan de contratación puede ser fácil, no tiene por qué ser para grandes organizaciones, no hay por qué hacer un gran proyecto de consultoría con una Big Four y no sé qué, sino que es una cosa que es accesible porque es básicamente listar esas necesidades. En segundo lugar, hay que contar con la parte política, muy importante, porque a fin de cuentas es a ellos a quienes les corresponde la decisión política de qué necesidades va a tener el ayuntamiento. En tercer lugar, tenemos que contar la integridad, la totalidad de todos los contratos, incluidos los contratos menores. No nos dejemos fuera los contratos menores, que a veces no los publicamos o no llevamos la lista por lo que sea. Bueno, pues sí hay que ir persiguiendo factura por factura, pero hay que tener todos los contratos porque si no, no vamos a saber cuáles son recurrentes, cuáles estamos fraccionando sin darnos cuenta, esperando a que llegue la intervención y nos dé un capón, etcétera. Hay que contar también con las áreas, con las unidades promotoras, que a fin de cuentas los contratos son suyos. O sea que, hombre, habrá que preguntarles a los que saben lo que necesitan, cómo les llega, qué características, qué necesidades hay. En quinto lugar, hay que controlar todos los contratos que tenemos. Esto ya lo hemos tocado, pero es fundamental, no solo antes, sino durante. Hay que tener un control cerrado. Y luego tenemos los dos apéndices más allá del plan y más allá, que es, en primer lugar, de cara al seguimiento fundamental, hay que tener responsables de contratos para todos los contratos, por grandes o pequeños o menores que sean, porque son los que nos van a contar dónde está, qué ha pasado, qué necesidades hay, si se retrasa, si se anticipa, lo que sea. Y finalmente, la evaluación. Es necesario evaluar para saber qué ha pasado con el plan y qué podemos mejorar para no solo mejorar el plan, sino sobre todo mejorar la contratación. ¿Lo he pillado bien? Fenomenal. Pues ya está. Yo creo que con esto ya tenemos más que suficiente para animar a la gente a planificar y para evitar que la líe. O sea que si no tienen nada más que decir, te doy las gracias y ya está. No sé si tienes algo más que decir. ¿Tienes algo más que decir? Nada, que muchísimas gracias por contar conmigo para este podcast. Hombre, claro, ¿cómo no vamos a contar con todo lo que tú sabes de este tema? Y a todos los demás os veo muy pronto en la próxima mesa de contratación, que no sabemos si será más larga o más corta, pero desde luego no creo que pueda ser mejor porque esta ya ha estado súper bien. Así que hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad.
Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.